Ella devolvió su llavero perdido sin pedir nada a cambio. No sabía que él era un CEO millonario y padre soltero. Hola, encontré algo que creo que es tuyo. Tiene un número anotado. La voz de Jessica era tranquila, pero sus dedos temblaban ligeramente alrededor del viejo llavero que descansaba en su palma. Eran casi las 2 de la madrugada. La alta torre de cristal donde trabajaba como conserje llevaba horas sumida en el silencio. El eco de sus pasos había sido su única compañía hasta que vio el objeto tirado justo al lado de la puerta de la escalera de emergencia en el piso 23. Pequeño, metálico, rayado, pero inconfundiblemente personal. Tenía un dibujo infantil grabado en un dije de plástico, una figura con capa y las palabras "vuelve a casa sano, papá" garabateadas junto a un corazón descolorido. El anillo de metal estaba ligeramente doblado y la llave que colgaba parecía sin usar. Detrás, escrito con marcador casi borrado, había un número de teléfono. Sin nombre. Sin marca. No dudó. Algo en él se sentía demasiado importante como para ignorarlo. El hombre que respondió tenía una voz grave, serena, pero sorprendida. Sí, es mío. Gracias. ¿Podemos encontrarnos en algún lugar? Jessica se mordió el labio. Trabajo en el edificio. Estoy en el turno de noche. Puedo dejarlo en la recepción, o estaré cerca del estacionamiento en unos 20 minutos. Pausa. Está bien. Gracias de nuevo. 20 minutos después, Jessica descendió al estacionamiento subterráneo casi vacío. El eco de sus botas rebotaba en las paredes de concreto. Estaba tenue, apenas iluminado por luces de emergencia. Esperó junto a la garita de seguridad, con el llavero apretado en la mano. Se oyeron pasos. Un hombre alto con una sudadera con capucha oscura emergió de las sombras. Llevaba jeans y una gorra de béisbol bajada. Tenía las manos en los bolsillos. No se veía elegante ni presumido como los ejecutivos de arriba. Solo tranquilo. Silencioso. ¿Lo encontraste?, preguntó suavemente, con los ojos fijos en el llavero. Jessica se lo entregó. Estaba junto a las escaleras en el piso 23. Casi no lo veo. Él lo tomó lentamente, como si ella le hubiera devuelto una parte de su corazón. Su pulgar acarició el dije desgastado y exhaló, como si hubiera estado conteniendo el aliento durante horas. Solo soy el chico de la noche, dijo con una media sonrisa, mirándola por primera vez a los ojos. Gracias por devolverlo. Jessica asintió ligeramente, sin saber qué decir. Parecía importante. Lo es. Más de lo que imaginas. Ella se dio la vuelta para irse, apartándose un mechón de cabello del rostro. Pero su voz la detuvo. Espera, ¿cómo te llamas? Ella dudó. Jessica. Yo soy. Alan, levantó el llavero. Mi hija hizo esto cuando tenía 3 años. Ahora tiene 5, pero todavía revisa si lo llevo conmigo. Jessica sonrió levemente. Qué tierno. Debe quererte mucho. Él bajó la mirada. Eso espero. Silencio. No incómodo, pero lleno. Como si ambos quisieran decir algo más pero no supieran cómo. Jessica asintió con educación y se dirigió al ascensor. Buenas noches, Alan. Buenas noches, Jessica. Mientras ella desaparecía en el elevador, Alan se quedó allí un momento más, con los dedos cerrados alrededor del llavero, la mirada distante. Por primera vez en mucho tiempo, alguien había hecho algo amable, sin saber quién era él. Sin pedir nada. Solo porque era lo correcto. Y eso se le quedó grabado. Jessica subió en el ascensor con el corazón un poco más ligero. No sabía por qué ese encuentro la había tocado, pero lo había hecho. Había algo en su voz. Suave. Cansada. Agradecida. Se sentía honesta. Para cuando volvió a limpiar el pasillo del piso 17, casi se había convencido de que solo fue un momento. Nada más. Pero algo le decía,
Algo en el silencio del garaje, en la forma en que él sostuvo ese llavero como un salvavidas, que eso no era el final. Era apenas el comienzo. Jessica no esperaba volver a verlo. Pero 4 noches después, justo cuando empujaba su balde al piso 15, lo oyó. Ese zumbido familiar de pasos. No apresurados. No ejecutivos. Solo, deliberados, dobló la esquina, el corazón le dio un brinco. Ahí estaba él, sentado en el alféizar de la ventana cerca de la salida de emergencia. Capucha puesta. Mangas arremangadas. Sus ojos se encontraron con los de ella, como si la hubiera estado esperando. Jessica parpadeó. ¿Tú otra vez? Alan se encogió de hombros. Solo haciendo mis rondas. De guardia nocturno, ya sabes. Ella entrecerró los ojos, escéptica. ¿Desde cuándo los guardias nocturnos usan Nikes y llevan termos de espresso? Él sonrió. Recortes presupuestarios. Sin uniforme. Ella casi rió. En su lugar, apoyó la fregona contra la pared y se acercó, con los brazos cruzados. Estás muy comprometido con este papel. Alan dio una palmadita en el borde junto a él. Hora del descanso. Prometo no reportarte. Jessica dudó solo un segundo antes de sentarse a su lado. ¿Y si te reporto yo a ti? Él la miró de lado. Lo aceptaría, si me dejas explicar la situación del café. Vengo con cafeína. Ella aceptó la taza que le tendió. Aún estaba caliente. Té. Él se acordó. Se sentaron en silencio unos instantes, con el zumbido del edificio envolviéndolos. La coleta de Jessica estaba algo deshecha, y olía vagamente a limpiador cítrico y páginas viejas. Alan lo notó, y sonrió. ¿Siempre limpias este piso primero?, preguntó. Ella asintió. Es el único con buena ventilación. No huele a impresoras. Él rió. Buena estrategia. Pausa. Luego preguntó, entonces, ¿cuál es el objetivo? No querrás limpiar pisos para siempre. Ella lo miró, sorprendida por lo suave que lo preguntó. Quiero abrir una librería, dijo al fin. De libros usados. Tal vez con un pequeño bar de té. Sin wifi. Solo sillones cómodos y tiempo. Él parecía impresionado. Lo has pensado mucho. Jessica sonrió. Cada detalle. Incluso los menús de pizarra. Lo he dibujado 100 veces en mi cabeza. Yo iría, dijo Alan en voz baja. Ella lo miró. Leo, a veces, añadió él, tomando un sorbo. Sobre todo a mi hija. Tiene 5 años. No se duerme hasta que le invento una historia ridícula sobre dragones o osos bailarines. Los labios de Jessica se curvaron. Parece que ella manda en la casa. Y lo hace, admitió él. Yo solo pago las cuentas. Ambos rieron, tratando de que el sonido no resonara demasiado por el pasillo. De repente, Jessica se inclinó, susurrando en broma, ¿nos meteremos en problemas por estar aquí? Alan abrió los ojos, fingiendo alarma. Muchísimo. Ya he presentado 3 quejas contra mí mismo. Ella se tapó la boca, reprimiendo una risa. Cuidado. Si alguien te ve, podría esperar que arregles un foco. Él se echó hacia atrás, fingiendo horror. No arruines mi tapadera perfecta. Por un momento, el edificio de oficinas no se sintió estéril. Se sintió como un lugar donde 2 desconocidos con vidas ocultas podían encontrarse, entre pasadas de fregona y rondas inventadas. Jessica finalmente se levantó, sacudiéndose un polvo invisible del pantalón. Me quedan 10 pisos más. Deberías volver a fingir que eres útil. Alan saltó del alféizar. Entonces supongo que seguiré fingiendo mañana.
Ella giró la mitad del cuerpo, lo miró por encima del hombro. ¿A la misma hora? A la misma hora, confirmó él. Mientras empujaba su carrito, Alan se quedó quieto un momento más, observándola desaparecer por el pasillo. Luego sacó el llavero de su bolsillo, solo para comprobar que seguía ahí, y sonrió. Aún no sabían qué era esto. Pero estaba creciendo. Como un secreto plantado entre las baldosas del piso y las risas de madrugada. Y ambos eran lo suficientemente curiosos, como para dejarlo florecer. Ella le devolvió su llavero perdido sin pedir nada a cambio. No sabía que él era un CEO millonario y padre soltero. Hola, encontré algo que creo que es tuyo. Tiene un número escrito. La voz de Jessica era tranquila, pero sus dedos temblaban ligeramente alrededor del viejo llavero que descansaba en su palma. Eran casi las 2 de la madrugada. La alta torre de vidrio donde trabajaba como conserje hacía rato que había caído en silencio. El eco de sus pasos había sido su única compañía hasta que vio el objeto tirado justo al lado de la puerta de la escalera de emergencia, en el piso 23. Pequeño, metálico, rayado, pero inconfundiblemente personal. Tenía un dibujo infantil grabado en un dije de plástico, un monigote con una capa y las palabras "vuelve a casa seguro, papá", garabateadas junto a un corazón descolorido. El aro de metal estaba ligeramente doblado y la llave adjunta parecía sin usar. En la parte trasera, escrito con marcador desvaído, había un número de teléfono. Sin nombre. Sin marca. No dudó. Había algo en ese objeto que se sentía demasiado importante como para ignorarlo. El hombre que respondió tenía una voz grave, firme pero sorprendida. Sí, es mío. Gracias. ¿Puedo encontrarte en algún lugar? Jessica se mordió el labio. Trabajo en el edificio. Estoy en el turno de noche. Podría dejarlo en recepción, o estaré cerca del estacionamiento en unos 20 minutos. Pausa. Está bien. Gracias otra vez. 20 minutos después, Jessica descendió al estacionamiento subterráneo casi vacío, con el eco de sus botas rebotando en las paredes de concreto. Estaba tenue, iluminado solo por luces de emergencia. Esperó cerca del escritorio de seguridad, el llavero bien agarrado en su mano. Se escucharon pasos. Un hombre alto con sudadera oscura emergió de las sombras. Llevaba jeans y una gorra de béisbol calada. Tenía las manos en los bolsillos. Se veía común, no pulido ni arrogante como los ejecutivos de arriba, solo tranquilo, sereno. ¿Lo encontraste?, preguntó con suavidad, con los ojos fijos en el llavero. Jessica lo extendió. Estaba junto a las escaleras, en el piso 23. Casi no lo veo. Él lo tomó despacio, como si ella le hubiera devuelto un pedazo de su alma. Su pulgar rozó el dije desgastado y exhaló, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Solo soy el tipo de la noche, dijo con una media sonrisa, encontrando su mirada por primera vez. Gracias por devolverlo. Jessica asintió con timidez, sin saber bien qué decir. Parecía importante. Lo es, respondió él. Más de lo que crees. Ella giró para irse, apartando un mechón suelto de cabello detrás de la oreja. Pero su voz la detuvo. Espera, ¿cómo te llamas? Ella vaciló. Jessica. Soy Alan, dijo, levantando el llavero. Mi hija hizo esto para mí cuando tenía 3 años. Ahora tiene 5, pero todavía se asegura de que lo lleve conmigo. Jessica sonrió débilmente. Qué tierno. Debe quererte mucho. Él bajó la mirada. Eso espero. Hubo silencio, no incómodo, sino lleno. Como si ambos quisieran decir algo más pero no supieran cómo. Jessica asintió cortésmente y caminó hacia el ascensor. Buenas noches, Alan. Buenas noches,
Jessica. Mientras ella desaparecía en el elevador, Alan se quedó un momento más, los dedos cerrados alrededor del llavero, la mirada perdida. Por primera vez en mucho tiempo, alguien había hecho algo amable, sin saber quién era. Sin pedir nada. Solo porque era lo correcto. Y eso se le quedó grabado. Jessica subió en el ascensor, con el corazón un poco más liviano. No sabía por qué el encuentro la había afectado, pero lo hizo. Había algo en su voz. Suave. Cansada. Agradecida. Se sentía honesta. Para cuando volvió a trapear el pasillo del piso 17, casi se había convencido de que solo había sido un momento. Nada más. Pero algo dentro de ella, algo en el silencio del estacionamiento, en la forma en que él sostuvo ese llavero como si fuera su salvavidas, le decía que ese no era el final. Era solo el comienzo. No se quedaron mucho esa noche. Sin charla trivial. Sin notas bromistas. Jessica volvió a su limpieza, con pasos algo más ligeros. Alan se quedó en el banco un rato más, con el libro apoyado sobre su rodilla. Nadie más jamás supo de su café. No era necesario. Y eso era lo que lo hacía suyo. La sopa seguía girando lentamente hacia lo comestible. Sus hombros dolían. Sus pies palpitaban. Había estado fregando más intensamente de lo habitual últimamente, tratando de mantener su mente en blanco, su cuerpo ocupado. El zumbido familiar de las noticias en la sala de descanso apenas le llegaba, hasta que una voz la detuvo. Hoy, Alan Reed, CEO de ReedTech, anunció una nueva iniciativa centrada en infraestructura de IA para sistemas escolares con pocos recursos. Su cabeza giró lentamente hacia la pantalla. Y ahí estaba él. El hombre detrás del podio vestía un traje azul marino perfectamente ajustado. El cabello impecable. La sonrisa serena. Cada movimiento, deliberado. El Alan de la pantalla era la encarnación del control. Autoritario. Encantador. Preciso. Las manos de Jessica cayeron a los costados. El pecho se le hundió. Era él. El chico de la noche. Su chico de la noche. Excepto, que no. Las imágenes parpadeaban. Salas de conferencias. Reuniones con inversionistas. Ceremonias de inauguración. Luego, una foto fija. Alan arrodillado junto a una niña con un vestido blanco. Ambos riendo bajo una cascada de globos. Julia. Las rodillas de Jessica flaquearon. Se sujetó en el borde del mostrador. La servilleta en su mano se arrugó sin que se diera cuenta. Su respiración se volvió rápida y superficial. No tenía sentido. Y, sin embargo, lo tenía. La calma y seguridad en su voz. La forma en que escuchaba con total atención. El peso de cada palabra. Por supuesto que no era un guardia anónimo. Por supuesto que la calidez y la gravedad que transmitía pertenecían a alguien con poder. Pero él no lo dijo. Nunca le contó la verdad. Sin advertencia. Sin explicación. Solo fingió. La dejó vaciarse, noche tras noche, mientras él tomaba su té y guardaba su secreto. El estómago de Jessica se retorció. Él había mentido. O quizás. No de forma directa. Pero le había permitido creer algo falso. Había usado esa sudadera como armadura, dejándola pensar que él era uno de los suyos. Del turno nocturno. De los invisibles. De los que oscurecen los pasillos donde caminan los importantes, como fantasmas. No estaba enojada porque fuese rico. Estaba dolida porque él dejó que ella fuera vulnerable con un extraño mientras escondía quién era realmente. Dejó su sopa en el mostrador y se marchó antes de que terminara de girar. A la noche siguiente, no fue al piso 15. Ni al siguiente. Cambió su ruta. Pidió horarios más temprano. Inventó una excusa sobre necesitar más luz para cuidar a su madre. Cualquier cosa para evitar los lugares donde el silencio antes se sentía sagrado. Ahora no era más que eco. Aún así,
él seguía dejándote para ella. Tazas cuidadosamente colocadas en el asa de su carrito, justo donde solía ponerlas. La primera fue de manzanilla. Luego té verde. Después menta. Sin notas. Sin bromas. Solo el calor y el vacío que traía consigo. Ella no los tocaba. No porque no quisiera, sino porque los quería demasiado. Fregaba con más fuerza. Limpiaba con una furia que no coincidía con la música suave en sus auriculares o el silencio del edificio. Su libreta se llenaba de cosas que no podía decir: ira, confusión, traición y culpa. Porque la peor parte no era la mentira. Era que lo extrañaba. Su risa. Sus dibujos tontos de dragones. La forma en que decía: siempre te presentas, como si eso significara algo sagrado. La manera en que la veía sin intentar arreglarla. Esa era la parte que no podía perdonar, no a él, sino a ella misma. Había bajado sus muros. Ahora le quedaba recoger los pedazos de algo que había parecido real, tal vez incluso hermoso. Pasó una semana. Luego 2. Aún así, se mantuvo alejada. Aún así, se dijo que estaba bien. Pero cada noche, cuando aparcaba su carrito por última vez, su mirada se dirigía al portavasos. Vacío. Hueco. Como su pecho. Hasta que una noche, hubo algo allí. Y esta vez no era té. Jessica salió por la puerta de empleados poco después de las 4 de la mañana, agotada. El cabello recogido en un nudo flojo, la mochila colgada de un hombro. La calle aún dormía, pintada de sombras silenciosas y farolas anaranjadas que parpadeaban. Casi no lo vio. Alan estaba sentado en los fríos escalones de concreto, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza baja. Sin traje. Solo jeans, zapatillas y la misma sudadera de siempre. Cuando levantó la mirada al oír la puerta, sus ojos se encontraron y ella se detuvo. No habló. No se movió. Él se puso de pie lentamente, sin apuro, como si temiera que ella saliera corriendo. He estado aquí desde la medianoche, dijo él. Jessica cruzó los brazos. No deberías haberlo hecho. Lo sé, respondió en voz baja. Pero tenía que verte. Ella no respondió. Solo lo miró. Su rostro, indescifrable. No te mentí, Jessica, continuó él. Solo, no lo dije. Porque, por una vez, no era un CEO. No era Alan Reed con una agenda llena de tratos y portadas. Era solo, un hombre. Tomándote con una mujer que me veía. Ella exhaló, lentamente. Negando con la cabeza. Me dejaste creer que eras otra persona. Te dejé creer que era alguien simple, corrigió él, dando un paso más cerca. Porque estar contigo me hacía sentir que podía serlo. Hizo una pausa. Y tal vez, quería ver si alguien podía quererme sin el nombre, sin el título, sin el dinero. La garganta de Jessica se tensó, pero no se movió. ¿Así que todo esto fue una prueba? No, respondió rápido. Fue real. Cada momento. Cada taza de té. Cada nota en servilleta. No planeé nada de eso. Solo, no quería que terminara. Ella apartó la mirada. Alan respiró hondo. Habló de nuevo, más lento esta vez. Mi esposa murió cuando Julia tenía 3 años. Una enfermedad repentina. No lo vimos venir. Un día estaba haciendo panqueques y al siguiente se había ido. Los ojos de Jessica se suavizaron, pese a sí misma. Después de eso, Julia dejó de hablar, continuó él. Durante 4 meses. Ni una palabra, solo se sentaba en el suelo con sus crayones. En silencio. Tragó saliva. Intenté todo. Terapeutas. Juguetes. Canciones. Nada funcionaba. Hasta que una noche, volví tarde del trabajo otra vez. Y la encontré dormida en el pasillo, acurrucada con una foto de su mamá. Hizo una pausa. Ahí supe que no necesitaba más cosas. Me necesitaba a mí.
al verdadero yo. Miró a Jessica. Su voz, ahora suave. Ella volvió a hablar, cuando yo volví a reír. Y volví a reír, cuando te conocí. Los labios de Jessica se entreabrieron, pero no dijo nada. Alan metió la mano en su chaqueta y sacó algo envuelto en papel tisú. Con cuidado, se lo entregó. Ella lo desenvolvió lentamente. Era el libro. Cuentos para niñas valientes antes de dormir. Pero ahora estaba desgastado. Esquinas dobladas. Páginas marcadas con garabatos de colores y pegatinas. En la primera página, debajo de la dedicatoria escrita por Jessica, había una nueva nota. Escrita con crayón morado, este es nuestro favorito. Julia Jessica lo miró. Sin palabras. Alan dio un paso atrás. No estoy pidiendo perdón, dijo. Solo quería que lo vieras. Que supieras. Que lo que compartimos, no fue una mentira. Dudó un momento. Cambió cosas. Me cambió a mí. Y entonces, casi en un susurro, ¿ella puede volver a escuchar tus historias? Jessica bajó la mirada al libro. Sus dedos temblaron apenas. Y aunque no dijo nada, Alan lo vio. La forma en que sus hombros bajaron un poco. La forma en que sus ojos se suavizaron, solo lo justo. Él asintió con suavidad. Luego se giró, y bajó los escalones. Sin esperar respuesta. No había venido a ganar. Había venido a ser honesto. Y ahora, la decisión era de ella.